organizamos la logística. Bueno, lo primero, darles las gracias y para un extranjero como yo, pues es un agradable honor estar acá hoy con todos ustedes. El objetivo de esta charla es poner en contexto el papel de las TIC, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el desarrollo de la agroindustria. Yo no sé si se ve la presentación. Ok. ¿Se cambia con esto, no? Vamos allá. Bueno. Acá está mejor. Bueno, yo les quiero dar una vista diferente de este sector. Probablemente no les cuente nada que ya no sepan, pero sí de una manera quizás un poco diferente a como la suelen ver en su día a día. Hablamos de las TIC, hablamos de tecnología, pero quizás la primera pregunta es ¿qué podemos esperar para los próximos años? Y cuando digo los próximos años, y si quieren desde una perspectiva sesuda de macroeconomía e incluso vamos a decir, de geopolítica, es decir, como padre, cuando uno se plantea qué va a pasar en los próximos años y qué van a comer mis hijos en el año 2050, pues lo que se encuentra son una serie de cuestiones que quizás son obvias, pero que van a marcar mucho el desarrollo de esta industria. Para empezar, una población que, como todos sabemos, sigue creciendo, pero que cuando nuestros hijos… Bueno, la primera pregunta que me hago yo es saber si estaré en 2050 dando vueltas por acá, ¿no? Pero, es decir, una población que va a crecer de forma exponencial y que va a crecer en regiones que no son conocidas, es decir, Latinoamérica, África, Asia. Otro punto quizás clave y que viene a colación con los temas de tecnología son los patrones y ciclos climáticos. Es decir, lo estamos viviendo en los últimos años, las cosas están cambiando. Esto ya no es lo que teníamos en el pasado, que cada año era similar desde un punto de vista de ciclos. Y luego estamos viviendo también una evolución desde el punto de vista de hábitos de consumo. Es decir, pues nos dicen que el consumo de proteína animal en los próximos años y decenios pues va a ser muy superior. Entonces, de alguna manera, y no nos quedemos con los datos, porque lo que quiero es contextualizar dónde está evolucionando la tecnología en estos momentos. Es decir, la agroindustria tiene unos retos importantes. Uno fundamental, que es obvio, que es el crecimiento de la producción. Otro, que es la eficiencia. Nos van a cambiar los mix, es decir, qué se planta, qué no se planta, qué se cosecha, qué se consume. Y una deslocalización que, si bien ya es importante en este momento, pues se va a ir acrecentando y se va a volver cada vez más compleja. La pregunta es, ¿qué tecnologías en este momento se están desarrollando para poder dar respuesta a todos estos retos? Pues son muchas, pero de alguna manera, y sin ser exhaustivo, probablemente no se verán demasiado, pero las he agrupado en cuatro grupos, valga la redundancia, de qué es lo que se está trabajando en este momento desde un punto de vista tecnológico en sus diferentes fases, ya sea de investigación, de desarrollo, incluso de innovación. Pero todas ellas son temas que las estamos viendo y que en los próximos años van a estar accesibles en nuestra industria. Los sensores. Es decir, hoy tenemos sensores para todo. Quizás todavía no los estemos utilizando, pero esto empieza a ser la economía de Uber aplicado a la agroindustria. Es decir, tenemos sensores de aire, de clima, de suelo, de acidez, de humedad. Tenemos sensores para todo. Equipos telemáticos, es decir, collares con GPS, con RFID para detectar paso y trazabilidad. Tenemos 1000 cosas. Tenemos equipos telemáticos, como decía también, para mantenimiento y prevención de máquinas. Es decir, la maquinaria hoy en día ya empieza a ser casi una nave espacial.
Tenemos sensores en cultivos, y cuando digo sensores en cultivos es la posibilidad de tener fotos espectrales en infrarrojos con drones que, si habrán visto en la entrada, pues ya son realidad en muchos lugares. Tenemos sensores ópticos para detectar color de las cosechas. Y por otra parte, sensores de infraestructuras, como pueden ser en sistemas de regadío, en cualquier infraestructura de producción. Es decir, estamos llenos de sistemas de medición. Otro grupo importante son la automatización, es decir, ¿qué se está desarrollando alrededor de, o qué mecanismos para poder interpretar toda esa información que estamos generando, ¿no? Es decir, lo conocen ustedes probablemente mejor que yo, pero ya estamos hablando de control de flujos variables en siembra en función de las características del terreno. Estamos hablando de reproducciones analíticas por selección y por iteraciones mucho más rápidas. Estamos hablando de los agbots, es decir, en tecnología, como se dice en terminología americana, pero que básicamente son los robots agrícolas, o la evolución de lo que ha sido la maquinaria con unas características que permiten acelerar y automatizar los procesos de esta industria. Estamos hablando de la agricultura de precisión, y luego haré un pequeño paréntesis, en la cual ya no estamos hablando de los grandes números, sino que estamos hablando de la gestión de parcelas tan pequeñas como puede ser una hectárea, con su clima, sus características de suelo, con información sobre las diferentes productividades del terreno, etcétera, etcétera. Y luego otros temas pues más, vamos a decir, innovadores, aunque todos ellos lo son, como son los sistemas multirobot, en los cuales ya tenemos los FarmSwarm, donde tenemos clúster de pequeños robots que funcionan en sí como un sistema, es decir, pueden ser desde drones hasta pequeños robots que hacen actividades dentro de que llevan a cabo diferentes actividades. Además, hay temas de ingeniería, como están los sistemas ecológicos cerrados, es decir, son sistemas o ecosistemas que funcionan energéticamente independientes. Honestamente, no sé qué aplicación van a tener, pero me imagino que quien vaya a Marte en los próximos años se tendrá que llevar uno de estos para poder comer una buena temporada. Bueno, en temas de biología sintética, pues ¿qué les voy a contar? Es decir, la posibilidad de trabajar a nivel unicelular para funcionar y para definir pues, tipo de combustibles, los byproducts que llaman en inglés, o subproductos. Y otro tema curioso que a mí me llama la atención son las granjas verticales, es decir, de los cuales ya existen unos cuantos pilotos que lo que pretenden es crear granjas urbanas en altura de forma que se aproximen la producción a los centros de consumo. En tema de alimentación y genética, pues ¿qué les voy a contar? Es decir, desde el diseño de alimentos hasta la elaboración sintética de proteínas animales como eufemismo, es decir, ya se están haciendo muchos pilotos y experiencias para producir carne, por decirlo de alguna manera, sin un pasado animal. Con todo esto, ¿a dónde quiero ir a parar? Es decir, hay muchas áreas alrededor o tecnológicas que se están desarrollando, pero si se fijan, los dos grupos de arriba son especialmente significativos. ¿En qué sentido? Es decir, gran parte del esfuerzo que se está dedicando está muy centrado en las tecnologías de la información. Los sensores, ¿por qué? Y pongo las palabras en inglés, aunque ahora las traduzco. Ahora estarán oyendo por todas partes ese concepto de Big Data, es decir, que ninguno sabe lo que es, pero que al final no deja de ser pequeñas dosis o pequeños sensores como los que ponemos aquí botando información. No se sabe dónde, pero esperemos que no a una caneca, a un balde, donde en algún momento algo tendremos que hacer con ella. Y por otra parte, estamos hablando de automatización o de computación, es decir, cómo vamos a utilizar toda esa información.
Estos dos temas, como decía, son críticos porque están en la base de la revolución que se ha dado en todas las industrias y que es, diría yo, que también se está dando en la agroindustria. Pero no ya solo a nivel mundial. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que estas cosas ya estaban inventadas hace 20 años, cuando uno iba a Illinois, a la central de McCormick o de John Deere, y veía aquellos tractores con GPS que iban haciendo, aquellas cosechadoras. Eso está muy bien, pero ¿cuál es la diferencia que estamos viviendo? Estamos entrando en una era, como digo yo, es la era Uber, es decir, donde ya la gestión no se hace sobre grandes, en este caso, superficies de terreno, sino que se hace a un nivel no ya local, sino a un nivel micro. Y cuando digo a un nivel micro, es decir, estamos entrando en la digitalización de esta industria. Yo lo llamo que vamos hacia un mundo más pequeño, es decir, más pequeño porque estamos haciendo foco en unas localizaciones mucho más concretas. Y eso, lógicamente, pues tiene sus implicaciones. Si yo en esta foto les pregunto si sería posible determinar cuál es el clima en las próximas 36 horas de esas cuadrículas de colores, pues la respuesta que me darán será no. Y es cierto. Pero sí es posible saber con una precisión superior al 90% qué clima va a hacer en ese terreno en los próximos 2 días. ¿Y eso por qué es posible? Porque al final empezamos a tener digitalizada toda nuestra industria. Es decir, no solamente en la parte de producción, sino a lo largo de toda la cadena. Es decir, en la producción, en la distribución y la comercialización. No creo que se vea, porque esto es muy pequeñito, pero es un poco lo que quería reflejar aquí. ¿A qué y cómo se está aplicando la tecnología en este momento y en concreto las TICs en toda esa cadena? Aquí les he puesto una pues, que es de agricultura, pero es perfectamente aplicable a cualquier otra cadena dentro de esta industria. No creo que se vea ahí, pero indico que el 90% de las pérdidas en las cosechas se debe al clima. Esto es así y hoy en día ya con todas estas tecnologías y una utilización correcta pues es posible reducirlas en un 25%. Si se fijan abajo hablábamos de sensores, hablábamos de recogida de información dentro o es decir, en los lugares de producción, en cualquier otro lugar de la cadena. Toda esa información de alguna manera ya se está utilizando para dar insumos o feedback de lo que está ocurriendo y tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, es decir, la información y los datos que se obtienen de los sensores se utiliza para dar, pues información más acertada sobre los momentos y la tipología de siembra para a lo largo del crecimiento de la cosecha y sobre todo en qué momento tiene sentido en recoger y sobre todo vender y entregar la cosecha en este caso, ¿no? Les hablaba antes de clima, es decir, ya hay compañías, por ejemplo, The Weather Company. Pues The Weather Company es como Uber, pero en temas de clima, ¿no? Lo que hace es monitorear y controla diferentes estaciones individuales de clima a lo largo de todo el mundo, con lo cual tiene una visión muy concreta de qué es lo que está pasando en cada momento. De ahí les decía que es posible saber si mañana o pasado va a llover, no en Bucaramanga, sino acá, ¿ok? Y en qué momentos, en qué horas. Y eso a los que les guste el deporte pues lo utilizan mucho en la Fórmula 1 y en la Indy, etcétera, para ver exactamente si tienen que cambiar de llantas antes o después y en qué momento, ¿no? En el segmento de la distribución, importantísimo también. Como sabemos, la gran parte de lo que se produce no se consume. Es decir, se queda por el camino o se queda en la nevera. Pero sí es posible reducir, digamos, o mejorar esas eficiencias también con la aplicación de tecnología, teniendo en cuenta, como les decía, no ya solamente el clima, sino información de tráfico, redes, etcétera.
No es lo mismo tratar de sacar un cultivo del llano en un momento en el que se pone a llover torrencialmente y se nos queda varado el camión o la tractomula, que hacerlo sabiendo que con ciertas garantías esa mercancía va a llegar durante las próximas 14 o 20 horas a destino, ¿no? ¿Qué más? Respecto al agua, pues ¿qué les voy a contar? Es decir, el agua es poca, aunque este país, gracias a Dios, pues yo creo que tiene de las mayores reservas de agua natural del mundo, pero precisamente por eso hay que ponerle doble celo para gestionarla en condiciones. Hay muchos temas, de todos los que les he comentado antes, que tienen su aplicación, pero la aplicación directa es, primero, hacer un uso responsable. Como les digo, el 70% del agua potable que tenemos la utilizamos en el agro, pero nos toca saber si realmente hay que regar o no hay que regar. Es decir, si va a llover por la tarde, pues podemos hacer una planificación más correcta. Eso tiene que ver también después con los temas de fertilización, abonos y los vertidos que luego se nos van a los ríos. Es decir, dependiendo de cuándo y cómo los hagamos, pues tiene impacto o no medioambiental. Todo eso hoy en día existe y existe la tecnología para hacerlo. ¿Dónde estamos desde el punto de vista tecnológico? ¿Cuáles serían, de alguna manera, las fases para que todo esto llegue al final al campesino, al productor, al distribuidor, a las tiendas? Porque sobre el papel es muy bonito, pero la realidad es que no siempre está ocurriendo. Es decir, como les decía antes, vemos en Estados Unidos, en Europa, una tecnificación fantástica, pero no necesariamente es obvio que todo esto sea de aplicación en nuestro terreno, ¿no? Las fases, y yo creo que de alguna manera se están dando, es lo primero, el campo tiene que estar conectado. Si no hay comunicación, poco podemos hacer para ir a estos modelos, como les decía, digitales, de Uber, etcétera, etcétera. Pero entiendo, aunque luego Ricardo Sánchez yo creo que conoce mucho más el tema y les puede explicar pues todas las iniciativas que hay en marcha, que eso es una fase que en este país ya se puso en marcha hace unos años, pues con programas como Vive Digital, etcétera, y abre la puerta a seguir avanzando en estos temas. La segunda etapa es ¿y cómo accedemos a toda esta información? Les decía antes, esto tiene que ser un balde común donde podamos ir botando toda esta información para utilizarla en diferentes ámbitos, pero no puede ser una caneca, porque si al final todo esto queda sin utilizar, pues las inversiones no van a ir a ningún lado. Y por otra parte, hay que desarrollar esa parte computacional que poníamos antes, que son las diferentes aplicaciones, etcétera, que nos van a permitir hacer uso de esta información. Y hasta aquí es el mundo, digamos, de las realidades, lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que viene? Pues lo que viene se llama computación cognitiva. De esto empezarán a oír hablar cada vez más. Es el mundo de la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante el mundo de la inteligencia artificial o de la computación cognitiva en esta industria? Como toda industria que está pasando por un proceso de digitalización, el conocimiento experto cada vez es más crítico. Es decir, ya no nos vale el almanaque del pasado, es decir, necesitamos actualizar los conocimientos, y no todo el mundo es capaz de seguir la velocidad con la que están cambiando las cosas. Es decir, la información que se genera alrededor de esa industria en cada día pues puede ser, y probablemente no me equivoque, equivalente a lo que tendría que leer una persona en 10 años, ¿no? ¿A dónde quiero ir a parar? Es decir, estamos llegando a un momento de tecnificación y un momento de avances tecnológicos en los cuales se está dando también un momento de disrupción.
hablábamos antes de sensores, hablábamos de computadores, hablábamos de muchas cosas. Lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido ya, y sobre todo volviendo a este tema de los sensores, es que hoy en día la capacidad de percepción de los sistemas, de los computadores, es superior a la de los humanos. Es decir, ven, oyen, escuchan y en un futuro hasta sienten mejor que nosotros. Esto lo que abre es un mundo nuevo para todos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir interactuar con esa capa que decíamos antes de computación, de ordenadores, etcétera, que hasta ahora estaba exclusivamente reservada a los expertos. De nada nos sirve tener tecnificado toda nuestra industria si al final el usuario final, y el usuario es tanto el campesino, como lo es el tractorista, como lo es la persona que está haciendo la distribución, como lo es quien nos provee de materiales. Si existe una brecha grande entre, es decir, las necesidades que tiene esa persona y lo que se ha producido con toda esta tecnología por el otro lado, nunca vamos a conseguir que esto se dinamice. Por eso, este tema de la inteligencia artificial, que lo quería dejar acá mencionado, porque es lo que viene y cada vez lo van a escuchar más, tiene que ser de alguna manera la puerta a humanizar esta tecnología. ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿O qué son estos sistemas? Pues estos sistemas no dejan de ser, como decía antes, inteligencia artificial. Pero ya es posible, como les comentaba, hablar en lenguaje natural con las máquinas. Y cuando digo hablar con lenguaje natural, y aunque parezca ciencia ficción, es posible ya mantener una conversación con una máquina. Ahí pues habrán oído hablar de Watson, de la plataforma por ejemplo, de IBM, donde uno efectivamente puede hablar en un dominio de una industria y no solamente habla, es decir, le asesora, le da acceso a información, etcétera. Es un poco lo que quería reflejar ahí a la derecha, ¿no? Es decir, aquí hay muchos agentes, pero esto no puede ser un mundo de expertos que están en ese nivel 3 totalmente ajenos a la realidad. Es decir, ese conocimiento tiene que ser explícito hacia arriba, en cosas tan tontas, y les cuento experiencias, como que alguien llame y simplemente con lo que esté diciendo se sepa si tiene una necesidad o un apoyo. Hablaban antes de la asistencia técnica para la presentación de proyectos. Es decir, eso no puede ser algo, es decir, para que haya que presentar una instancia y que 10 años después o 5 años después se pueda tener acceso a esa información. Es decir, esos son los escenarios que de alguna manera tenemos que empezar a movilizar. Si yo tengo datos de mi hectárea, porque yo no manejo, como en Illinois, un terreno de cultivo de 200.000 hectáreas, es decir, ¿qué hago con ellos? ¿Dónde los voto? ¿Cómo puedo saber, como ponía en el ejemplo anterior, contra qué puedo compararlos? ¿Cómo puedo saber si mi terreno es apto para un tipo de cultivo u otro? Todo ese tipo de conocimiento es donde está el gran reto y, como decía, que iremos viendo en los próximos años. No es solamente poner esa conectividad, localizar los datos, analizarlos y generar esa computación, sino ya ponerlos a disposición de los diferentes actores de una manera que sea útil y que permita esa integración y, sobre todo, como dicen los ingleses, engagement o participación de esta tecnología. Yo le cedo la palabra a Ricardo Sánchez. Bueno, aquí les he puesto ejemplos de lo que viene. Por ejemplo, es decir, esa capacidad de ver, de interactuar con humanoides, capacidad multidioma. No es absurdo, y esto ya existe, es decir, que una persona acá en Santander que esté con un cultivo extraño, pues porque quiere innovar, cultivo que, por ejemplo, se esté haciendo en Corea, pueda estar hablando en tiempo real con una persona en Corea y que le esté contando sus experiencias. Esos son los escenarios que nos tienen que hacer soñar porque estas cosas son posibles, ¿no? Yo les dejo varias reflexiones que luego comentaremos, pero al final es importante tener claro hasta qué punto todas estas tecnologías se adaptan a nuestra realidad,
Es decir, no puede ser que nos quedemos en la ensoñación. Es decir, estas cosas tienen que aterrizar porque son posibles y están en la base de la transformación y sobre todo de la evolución, como decía antes, de la agroindustria. Y no perdamos de vista que al final, a 30 años vista, como decíamos, las cosas van a cambiar mucho, ¿no? ¿De qué manera impacta todo esto en la rentabilidad del campesino? Es decir, si no nos ayuda de alguna manera a mejorar toda esa cadena, pues tampoco tiene mucho sentido aplicarlo. ¿De qué manera estamos mejorando el riesgo para poder dar oportunidades de acceso al crédito? Etcétera, etcétera. En fin, este es un poco el mensaje que les quería dar. Hay muchas cosas en marcha, hay mucha tecnología. La tecnología per se no nos va a hacer cambiar la industria, pero sí la integración de todo ello nos pone en un mundo digital que, como les decía antes, está ocurriendo en todas las industrias y nos abre la puerta a muchas oportunidades. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Yo creo que voy a complementar las preguntas que dejó Juan Manuel en la última presentación, en la última diapositiva. Y más allá de agradecerle pues a Urusa, a Paola por esta invitación que pues le hacen al Ministerio TIC, me gusta mucho ver a tantos colegas de ese sector agropecuario pues que he trabajado en los últimos años y que hoy desde el MINTIC pues sigo trabajando desde esta óptica, como decía Juan Manuel, mirar cómo podemos realmente integrar este sector de la agroindustria, del sector agropecuario realmente a estas nuevas tecnologías de la información. Ahora, cuando miraba yo el logotipo del Congreso de la ANDI, creo que en cada uno de los logotipos del árbol, del tractor, del cultivo, de la vaca, de la logística, hoy en día ya hay temas inherentes a la actividad TI en cada una de ellas. El tema de chips de vacas, el tema de tractores con GPS, creo que pues viene desde hace 30 años, y el tema incluso de irrigación eficiente por goteo para los árboles viene también desde hace 30, 40 años. Entonces yo creo que no es un tema de los últimos meses, yo creo que es un tema de las últimas décadas que finalmente nos hemos dado la tarea a pasar más allá del almanaque Bristol, como yo lo llamo. Yo creo que durante muchos años trabajamos mucho en temas del Bristol, pero creo que ya hay herramientas más precisas y como MINTIC estamos trabajando para que esto sea una realidad. Yo también celebro mucho que la Asamblea de la ANDI haya sido con un tema central de la cuarta revolución, y creo que también en buena hora como sector agropecuario podemos aquí también trabajar de la mano estos temas. Yo arranco con lo siguiente. Yo también celebro mucho que en las primeras presentaciones tanto el superintendente Vélez como el doctor Perfetti hablaron de la necesidad de contar con datos confiables para los próximos años en materia de sector agropecuario. Y creo que como Ministerio TIC podemos trabajar de la mano con una superintendencia de notariado de registro para realmente darle tranquilidad a los inversionistas, a los críticos de los nuevos temas que se van a venir a Colombia, como con un sistema de información en tiempo real, con un sistema de información de microdatos para que haya tranquilidad que se está haciendo las inversiones agropecuarias, forestales en tiempo real y sin necesidad pues de arrasar a las regiones, arrasar comunidades o arrasar el sector ambiental. Y dejar de antemano que tenemos como 3 o 4 temas centrales, y los tengo ahí en la primera patica color rosado pues en la pantalla. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Yo creo que el tema de la misión rural es un tema que no tiene que quedar en el olvido. El tema de la misión rural le da unos temas muy importantes al Ministerio TIC para fortalecer, y como bien lo dijo el doctor Vélez, todo el tema de los parques agroindustriales en zonas alejadas, en zonas de, no sé cómo se llama hoy en día, postacuerdo, posconflicto, pero finalmente creo que es muy importante tener en cuenta ese referente a la misión rural. Segundo,
El punto número 1 de La Habana habla de cerrar la frontera agrícola. Decirlo aquí es muy fácil, pero yo creo que hacerlo, cumplir en la realidad, creo que es un tema un poco complejo. Ahí está la función de la UPRA también para que haga ese tema del cierre de la frontera agrícola, pero yo sí creo que las tecnologías de la información, y ahorita cuando miraba la presentación que hizo Juan Manuel, todo el tema de imágenes satelitales, todo el tema de cámaras multiespectrales, pueden realmente asegurar poder cerrar la frontera agrícola, seguir trabajando en los 7, 8 millones de hectáreas agrícolas y empezar también a concentrarnos en las 40, 42 millones de hectáreas que tiene Colombia como territorio agropecuario. Y creo que eso también le va a dar tranquilidad al mercado. Durante muchos años, ustedes también lo saben bien como Andy, la gran preocupación era Colombia va a arrasar los 50 millones de hectáreas que tienen de bosque natural para dedicárselos a la soya o al maíz, como quizá pasó en Brasil, como quizá está pasando en el Chaco paraguayo o argentino. Yo creo que las tecnologías de la información le pueden dar también tranquilidad a los mercados internacionales, a los compradores, para decirles, vea, Colombia está trabajando en estas zonas agropecuarias y no está tocando un solo centímetro de bosque natural. Lo mismo pasa con el tema de sidres. Yo siempre he sido un activista pues, a favor del tema sidres, pero yo creo que el tema central va a tener que ver con el tema de los sistemas de información que se monten alrededor de las sidres para darle tranquilidad a esos inversionistas y de nuevo a esos críticos. Y el componente ambiental, de nuevo, si pudiéramos tener un sistema de información casi en línea, que ahorita también lo mencionaba Juan Manuel, del tema del recurso hídrico, cuánta agua se está ahorrando con las nuevas tecnologías de la información, le podemos dar tranquilidad al país para decir estamos haciendo bien las cosas en los próximos meses o en los próximos años. El mensaje grande que tiene, por ejemplo, la misión rural es, por primera vez en muchos años vamos a darle menos prioridad a la agronomía y más prioridad a la tecnología, que es un mensaje también muy importante que de pronto ha pasado de agache, pero creo que hay unos temas muy importantes a nivel tecnológico, de genómica, de sensores que deben pasar por supuesto por el tema productividad agropecuaria. Y en el tema del DANE, lástima que el doctor Perfetti se haya ido, pero yo creo que no podemos darnos el lujo de volver a esperar hasta el año 2060, 2059 para volver a tener un censo agropecuario. Yo creo que el censo agropecuario hoy en día, con sistemas de información cada vez más ágiles, podemos tener al menos cada 5, cada 6 años un censo que nos permita poder tomar decisiones de política más aterrizados a la realidad y a los dinamismos del sector agropecuario. Un tema muy importante para los próximos años tiene que ver con el tema de la trazabilidad. Allá veo al doctor Nelson Guerrero, que sabe muy bien el tema de la trazabilidad para todo el tema del mercado lácteo, por ejemplo. Creo que si no hay trazabilidad en los próximos años, durante muchos años pensábamos que era un tema por allá de las demandas de las grandes cadenas de supermercados a nivel mundial. Con el tema de nuestra apertura, hoy en día cualquier supermercado local, regional, empieza a pedir, oiga, esta leche, este cacao, ¿de dónde viene? Y creo que es un tema muy importante también saber que ya tenemos, así como tenemos un tema de registro de trazabilidad de cualquier otro producto grande de consumo, hoy en día ya tenemos afortunadamente información de dónde proviene mi leche de Nariño, Boyacá, etcétera, y creo que hay un tema muy importante para trabajar de la mano, todo el tema de trazabilidad y de las buenas prácticas agrícolas ganaderas. Entonces, ese es un primer aspecto grande que considero yo que en los próximos años deberíamos trabajar. El segundo dato o el segundo componente importante desde Mintic tiene que ver con el tema de I+D+I y la importancia de los datos abiertos. Durante muchos años, por ahí también veo al doctor Carlos Andrés de Hart, el tema de datos abiertos era un tema como que se decía no podemos dar tantos datos porque ese es un tema que de pronto va en detrimento de las negociaciones de los TLCs que en su momento estábamos negociando, puede ser utilizado para que cualquier país con el que estamos negociando nos use esos datos, pues porque son de pronto datos que podemos poner en riesgo la agricultura o la agroindustria en Colombia. Yo creo que hoy en día el tema de datos abiertos es un tema que hay que volver a revisar y estamos trabajando desde el Mintic con esas entidades, con el CIAT, por ejemplo, el tema de datos abiertos en materia de arroz, de cereales, con Corpoica en temas de papa, de tomate de árbol, y creo que ya es bueno que podamos realmente compararnos
con el resto de nuestros competidores, más allá de los temas de TLC o el tema arancelario, y lo estamos también trabajando con algunos de los CENIs. Con Cenicaña, por ejemplo, Cenicaña tiene información de cada una de las 200.000 hectáreas de caña de azúcar en el Valle Geográfico del Río Cauca, y qué bueno poder poner en servicio todos esos temas de datos para poder tomar mejores decisiones de producción, de riego, de distribución, de logística en cada uno de las cadenas de valor que tiene el sector agropecuario. BIOS es un centro de investigación. ¿Alguno de ustedes conoce BIOS? ¿Sabe dónde queda BIOS físicamente en Colombia? Queda en Manizales. Yo hasta hace poco supe de la existencia de BIOS. BIOS es un centro de computación muy avanzado y tiene el computador más grande de Colombia. BIOS lo creó el Ministerio TIC con Microsoft y con Colciencias y Ministerio de Educación, y estamos trabajando con ellos de la mano dos temas centrales: un tema de salud, que no coordino yo, y un tema del sector agropecuario basado sobre todo en temas de genómica, proteómica, en especial en temas de cacao. Le comentaba esta mañana yo a Juan Manuel, y aquí en Santander, por ejemplo, el cacao tiene, o los suelos colombianos naturalmente tienen problemas de cadmio, y ese cadmio tiene problemas de ingreso a algunos países como la Unión Europea. No es un tema ni de contaminación o de mal manejo de los suelos. Bueno, pues BIOS está trabajando con material genético cacaotero a ver si de pronto la mata del cacao, la plántula del cacao, detecte con uso de computación cognitiva, detecte la presencia de cadmio y no absorba ese cadmio, sino que lo deja ahí en el suelo y absorba los elementos o los minerales que realmente requiera. Eso hasta hace un par de años era un tema que uno no, y todavía me cuesta mi trabajo entenderlo, cómo funciona, pero pues ya está pasando eso aquí en Colombia y ya lo está liderando una entidad como BIOS, que sería importante también poder vincular. Aquí de pronto hago la cuñita a ver si pudiéramos también trabajar no solamente los gremios del sector agropecuario, sino también las cadenas aquí representadas en la ANDI, para poder trabajar conjuntamente esas necesidades en materia de I+D+I. El tema de los programas directamente que tenemos como Ministerio TIC en estas materias agro, que si bien es un tema nuevo, este programa lleva cerca de un año de haber sido creado, ya estamos trabajando, y un poco los programas que quiero resaltar tienen mucho que ver con lo que dijo el doctor Perfetti en materia, pues que nos preocupa mucho el tema de la baja cobertura de asistencia técnica, de programas de crédito agropecuario, pues, y repito las cifras, creo que es el 10% de los productores agropecuarios que solamente acceden a crédito agrícola, así el 90% tenga un grado de aprobación. Y en el caso puntual con Finagro, más allá del tema de la bancarización virtual, estamos buscando con Finagro montar un incentivo al software agropecuario, que ese productor agrícola de papa, de leche, de cacao, más allá de ir a las líneas de crédito tradicional, se le dé una adición, si quieren realmente, un complemento crediticio, si ellos pueden realmente solicitar información o crédito agropecuario que incluya los temas de tecnologías de la información. Lo estamos trabajando con Finagro y esperamos pasar el estudio próximamente a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, para poder realmente, más allá de decir que es importante vincular los temas TI, realmente tener líneas de crédito específicamente en esto. Con los gobernadores y secretarios de Agricultura del país estamos también trabajando temas de financiación a través del Sistema Nacional de Regalías para temas de agricultura de precisión. Hay 800.000 millones de pesos en espera de ser presentados o de financiar proyectos de agricultura de precisión, y lo estamos trabajando conjuntamente pues con algunos secretarios de Agricultura que han manifestado pues querer trabajar de la mano con Mintic y por supuesto con el Ministerio de Agricultura estos temas de agricultura de precisión, que no solamente tienen que ver con de pronto riego eficiente, sino con lo que acabo de decir Juan Manuel, pues todos los temas de sensores y toma de decisiones en tiempo real para los próximos años. Destaco un programa pequeño para el Mintic, pero que pues ha sido importante, y ayer se presentó en Andicom, que es como el congreso anual de
de la industria TI. Allá estaba pues Santiago Pinzón, que es el vicepresidente aquí de TI de la ANDI. Se llama Pescando con Redes Móviles. Es un programa que ya tiene una cobertura en 7 nodos de pesca artesanal, y durante los últimos 3 años nos aliamos conjuntamente con empresas, con telcos, y pues digo aquí abiertamente el nombre, una empresa como Qualcomm, Mintic, Colciencias, la UNAP. ¿Para qué? Para ayudarle a estos pescadores de Taganga, de La Boquilla, de Buenaventura, de Providencia, a tomar decisiones de cuándo pescar, dónde pescar, la expectativa del clima, de la marea, del cardumen de pesca basado en imágenes satelitales. Ha servido mucho, primero, para tener mayor eficiencia, reducir costos de producción y tener mayor rentabilidad. Tenemos ya eso demostrado, y pues puede que sea un tema todavía pequeñito porque son 7 nodos de pesca, pero es lo que estamos buscando, poder replicar esto en cada una de las cadenas de valor, aquí presentes pues del sector agropecuario. Entonces yo creo que es bien importante también pues destacar que ya hay programas marchando, y no es un tema solamente del Ministerio TIC, creo que es un tema pues finalmente de buscar redes de agricultores, de ganaderos que quieran realmente trabajar estos temas del uso de las tecnologías de la información en beneficio pues del sector agropecuario. Finalmente, ya la parte verde, y quizás un mensaje más también para la ANDI, digamos, en los próximos años yo creo que nos toca también crear territorios sostenibles, paisajes productivos sostenibles que realmente le den tranquilidad al productor, a la gente, a los mercados, y la labor del sector privado. Ustedes aquí representados, pues obviamente es fundamental, pero yo creo que más allá del tema de las TI, el tema de las vías, el tema de la educación, el tema de la gobernanza, es un tema que de pronto ni siquiera tiene que ver con el tema TI o con el tema de la ANDI, pero creo que es importante dejarlo aquí presente, porque no podemos trabajar estos temas de TI o de agroindustria sin estos 3 temitas puntuales en zonas o no de acuerdo, de postacuerdo. Y tengo una preocupación siempre con el tema del relevo generacional. Camilo Montes en su vida pasada lideró muchos temas de relevo generacional en el sector agropecuario, pero yo creo que también es importante, basado a la luz de los resultados que dice también el censo del DANE, el campo tiene en promedio 58 años de edad, o los habitantes del campo tienen 58 años de edad, y con un muy bajo nivel, ustedes lo saben bien, de educación. Entonces, hay veces cuando uno llega con el tema del TIC, que la tableta y la conectividad, creo que es una barrera muy grande, y es bueno aquí decirlo, pero es importante también, y le pido también a la ANDI de pronto trabajar conjuntamente con nosotros temas de relevo generacional con el SENA en el sector agropecuario. Al final del día, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando como Ministerio de TIC? En función pues de cómo tener un mejor crecimiento ordenado de la agroindustria. Primero, yo creo que las tecnologías de la información hoy en día pueden ayudar a reducir riesgos inherentes a la actividad agrícola. Riesgos climáticos, riesgos de variación de precios, riesgos de la tasa de cambio, que pues la hemos tenido también muy volátil los últimos 10, 15 años, y creo que con información podemos minimizar ese riesgo. Segundo, aumentar los pronósticos de cosecha. Siempre hemos sufrido con el tema de la información los últimos 30, 40 años, y Jaime Jiménez siempre saca a relucir una frase, no sé si sea por allá de su invención o por allá de Condorito, que pues tomamos información de cualquier parte para jugar con las cifras y de pronto decir esa es la información más válida que hay, pero nunca hemos tenido una información sólida realmente para tomar decisiones de política pública en los últimos años. Entonces yo creo que las tecnologías de la información pueden ayudarnos a reducir riesgos, a aumentar esos pronósticos de cosecha, pero sobre todo a aumentar la rentabilidad, la eficiencia del sector agropecuario en este país. Entonces, desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones somos socios, y pues queremos trabajar de la mano con ustedes como ANDI en estos nuevos ejercicios pues de economía digital, de transformación digital, y por supuesto de transformación de la agricultura, ojalá en temas de agricultura digital. Yo con esto cierro, pero pues sé que hay un conversatorio y pues lo dejo también abierto para poder interactuar con ustedes. No sin antes de nuevo pues volver a agradecerle a ustedes por esta invitación, y pues desde el Ministerio de las TIC
cuenten con nosotros para estos temas nuevos de esta nueva agricultura digital. Muchas gracias. ¿Cómo consideran ustedes, doctor Bruce, doctora Paola, abrimos la discusión, alguien nos va a ayudar con el tema de los micrófonos, entonces estamos abiertos pues para este panel en el cual tenemos como 20 minutos, sí. Aquí alguien pide la palabra. Sí, muchas gracias por las conferencias, excelentes ambas. Al doctor Ricardo Sánchez le tengo un pequeño comentario, y es que en lugar de hablar de menos agronomía y más tecnología, hablemos de más agronomía con tecnología, ¿sí? Que es lo importante. Y la pregunta que yo le tengo es: ¿qué está haciendo el ministerio y qué está haciendo el SENA para llevar estas nuevas tecnologías a los colegios rurales? ¿Qué programa hay? Bien, te respondo porque tuve la fortuna de estar ayer en Cartagena, en el foro de Andicom, y casualmente interactué con la doctora Isabel de Valencia, quien es la líder del componente de jóvenes rurales y la jefe de tecnología de la información del SENA. Ellos están trabajando mucho con colegios rurales también y tienen, se me escapa ahorita el nombre, de técnicos formados en temas de TI, y el SENA es una entidad muy importante para el futuro del campo colombiano. Entonces el SENA tiene, creo que son 54 programas de formación distintas en temas agropecuarios, desde soldadura, de herrería, y cada una de las mesas sectoriales en temas de agricultura, pues tienen la mesa de arroz, la mesa de agricultura ecológica, la mesa de agricultura sostenible. El SENA tiene una oferta muy grande pues en materia de formación del campo, y me da a mí la tranquilidad, pues como Mintic, pues que el SENA, con ellos tenemos un convenio ya de tiempo atrás, pero me da tranquilidad que el SENA realmente va a ser muy activo en los próximos años en toda la geografía del campo colombiano. Pero te puedo dar de pronto los datos de la doctora de Valencia para que ella te dé con mucho más detalle esos temas. Esto es súper urgente, porque el problema que hay en el campo es el relevo generacional. Los jóvenes no quieren ser campesinos, pero el mejor camino para atraerlos es este. Completamente de acuerdo, y ya te doy el teléfono, ya llamamos ahorita a la doctora Valencia, correcto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenos días. Muchas gracias por las presentaciones muy completas. Yo tengo una inquietud acerca para el doctor Ricardo. Mi pregunta es acerca de cómo está trabajando el Estado para la adopción de esas tecnologías, porque realmente nosotros vemos que tecnología existe y hay disponible, y digamos que a unos precios que se pueden ajustar porque los rendimientos en el campo pueden ser muy altos, pero la adopción, yo creo que tenemos un vacío inmenso frente a la adopción. ¿Qué protocolos se están manejando o desde qué punto de vista se está viendo esa adopción para esos pequeños agricultores o los grandes agricultores? Completamente de acuerdo, creo que también ahí sigue habiendo unos temas culturales muy fuertes, y durante muchos años el sector agropecuario veía el tema de las tecnologías de la información muy lejanas, pero yo creo que hoy en día, como bien lo dijo también Juan Manuel, ya deben hacer parte pues de los costos de producción o de los costos pues de eficiencia de su actividad productiva. Más que un protocolo, pues estamos trabajando con las entidades que mencioné anteriormente, con los centros de investigación, asegurando pues que realmente podemos incorporar temas de sensores sin que pues valga 10 veces más la rentabilidad, que a veces también pues varía mucho, y pues básicamente estamos trabajando con los centros de investigación
con el CIAT, por ejemplo, en temas de agricultura de precisión, usando datos abiertos, creo que puede ser un tema importante para poder compararnos entre sí, pero pues protocolo como MITIC te diría que todavía no lo tenemos pues para decirte este es el cronograma a seguir para cada uno de los cultivos, pero sí estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, con un plan estratégico de tecnologías de la información que se lanzó hace un mes, y ojalá también próximamente, pues, y por eso quizás la cuñita o el mensaje es trabajar de la mano pues, de la ANDI para poder tener una mayor cobertura pues, de esta cadena de valor. Pero yo creo que pues, al final del día sí, todavía hay un tema cultural, sobre todo de las personas que han estado un poco más alejadas del tema de las TI, y de nuevo la importancia pues, de usar el tema del relevo generacional para que estas nuevas generaciones puedan realmente pues, ver al tema de las TI como un aliado y no como de pronto un sobrecosto. No sé si de pronto Juan Manuel quisiera complementar algo, la pregunta que acaban de formular un poco, pues, ¿cuál sería un protocolo que tú recomendaras, Juan Manuel Cortina, para el tema de la adopción, del uso, de la apropiación de estas tecnologías en el sector agropecuario en Colombia? Bueno, yo creo que es la adopción de todas estas tecnologías involucra a los diferentes actores, es decir, obviamente, por un lado, el gobierno impulsando políticas, etcétera. Yo creo que intervienen también, obviamente, los agentes industriales de la propia industria y la academia. ¿Cuál es el proceso? A ver, el proceso, yo tengo la parte fácil, porque al final es, digamos, la opinión técnica, que siempre es más sencilla, porque suele ser bastante dirigida, ¿no? Les comentaba, hay una primera fase que es impulsar todas las políticas de comunicación, la conectividad, etcétera, etcétera. Eso entiendo, me corrige Ricardo, creo que se está haciendo, se está impulsando, es decir, hay que acercar el campo. Si no hay conectividad, pues como decía antes, Uber no existe. No tiene sentido seguir hablando de estos temas. Pero bueno, pasada esa fase, luego hay que capturar esa información. Ahí hay un tema educacional, hay un tema de confianza, hay un tema importante. Y lo hemos vivido, es decir, en otras situaciones. Es decir, hace 10 años o hace 5 años era impensable que nadie compartiera su información, sus datos. Es decir, en Facebook yo no meto nada. Es decir, de alguna manera también hay que cambiar esa forma de pensar, porque tenemos que contribuir a que eso sea posible. ¿Cómo se consigue? Pues yo no tengo la receta. No tengo la receta, pero sí sé que es necesario esa confianza de poder compartir para poder recibir. Yo creo que hay mucho tema de educación por detrás importante. ¿Qué más les puedo contar en relación con este tema? Pues es así a bote pronto lo primero que se me ocurre. Obviamente por detrás pues ya hay muchas iniciativas para desarrollar aplicaciones, temas concretos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, importante también el tema asociativo que se mencionaba antes. Todas estas economías modernas, digitales, etcétera, tienen sentido en red. Es decir, pero en red no solamente desde un punto de vista de conexión, y lo hemos visto en muchas otras áreas de la industria, ¿no? Es decir, las famosas redes sociales. Es decir, también es importante construir esas redes formales o informales alrededor de todo este sector. ¿Y eso cómo se impulsa? Obviamente desde los estamentos oficiales, desde la academia, pero también desde las propias asociaciones o los propios grupos que los diferentes participantes tengan que formar. Pues es lo que se me ocurre, así como respuesta rápida. Durante mucho tiempo, y quizá María Elena Torres la que más sabe de los temas, porque ha participado como Cámara de Procultivos en la encuesta de opinión empresarial agropecuaria. La gran pregunta que le hacían a los agricultores pues, afiliados a la ANDI era: ¿cuál es la gran preocupación de ustedes en materia de su actividad productiva? Y muchas veces creo que la preocupación siempre era
TLCs, tasa de cambio, lluvia. En una reciente me di cuenta que la gran preocupación ya no eran esos tres temas de pronto que ya están pasando a segundo plano, sino el tema de uso y apropiación de la tecnología para su actividad productiva. O sea que ya como que dejamos atrás esa gran preocupación de TLCs y ya estamos un poco más pendientes de estos temas de hoy. Entonces yo creo que también sería bueno, María Elena, que creo que ustedes todavía hacen parte de esa encuesta, mirar a ver cómo podemos entre todos pues llegarle a esos empresarios con unas preguntas un poco más puntuales desde el punto de vista de TI para ver cómo podemos tomar mejores decisiones de políticas en ese sentido. Buenos días. Tengo una pregunta puntual. Como agricultor y papicultor que nos encontramos a no más de 2 horas de Bogotá, en el municipio de Villapinzón, me gustaría saber de qué manera, o medible en el tiempo, por ejemplo, nosotros como agricultores tenemos un grupo de trabajadores que en el día a día nos colaboran y proyectamos ciertas tareas, como en todo que se planea, para hacer las aspersiones y fumigar los cultivos. ¿Sería viable o posible, le pregunto, desarrollar algún esquema o calendario de trabajo para hacer una fase experimental, porque todo hay que validarlo y mirarlo, en el que el IDEAM, por ejemplo, nos amortice la información, que es muy viable, pero desafortunadamente en este momento, en la región donde nos encontramos, no llega el acceso de internet ni de ningún canal de información, el cual esa información pues queda como en Bogotá, pero igual si yo no llamo a informar, por ejemplo, al lugar donde tengo el cultivo, ellos no podrían saberlo si va a llover, si no va a llover. O sea, quiero aterrizarlo porque digamos que les abono muy bien la presentación, pero aterrizando ya la realidad de los cultivos como tal, o el tema ganadero, que es lo que nos incumbe, podríamos hacer alguna fase experimental en la que veamos viable esto, porque llevamos luchando más de 10, 15 años por mejorar el tema del acceso a la información, de internet, de que las personas en el campo cuenten con la información veraz y de momento, porque no me puedo proyectar que después de 3 días pues me llegue la información, porque en el campo no es así, en el sector rural. Me sirve de inmediato para yo poderme ir proyectando en el día a día en mi trabajo. Por supuesto que sí, pues podemos ahorita sentarnos y mirar a ver cuál sería, y podemos programar una visita allá a Villapinzón, municipio papero, y pues sé que María Carolina Dorduy podría acompañarnos a esta reunión conjuntamente con los productores de papa allá del municipio de Villapinzón. Entonces pues te digo que sí, y ese es un tema que como MINTIC pues lo sufrimos mucho, no solamente el tema de la conectividad en el casco urbano, que puede que haya conectividad en la plaza municipal de Villapinzón, pero ya sale uno a la vereda y pues ya uno queda completamente desconectado. Entonces podríamos hacer un proyecto piloto que no solamente sea un tema de dotación de infraestructura a Villapinzón en la zona rural, sino que podamos también conectarlo con la cadena de valor pues de los productos que ustedes producen, supongo que pues, mucho que ver con la papa, con la lechería, y comercializan, por supuesto. Claro que sí, muchas gracias. Creo que por aquí había… tú. Bueno, nosotros en el gremio de cacaos pues también tenemos los mismos problemas. La pregunta mía sería, ¿qué tan accesible es toda esta tecnología, los sensores, los programas, y para poderlos tener nosotros? ¿Qué costo puede tener un equipamiento, por ejemplo, para monitoreo de clima? Ya con sensores, monitoreo de temperaturas, cuándo nos puede llover, porque es que, como dice aquí mi compañero en Papa, podemos estar haciendo aplicaciones, pero a la hora nos llueve y estamos perdiendo mucho dinero en todo eso, y el trabajo operativo, insumos, pago de personal. Entonces, esa es la pregunta mía, costo de obtener todos estos equipamientos, y pues nosotros en mi zona pues ya por conectividad puede ser un poco más fácil. Ya las TIC han trabajado sobre zonas, sobre kioscos Vivi Digital y todas estas situaciones, pero esa es la pregunta, costo de implementación de un programa de esos, por ejemplo, para una hectárea de cacao. La información no la tengo en este momento, y pues yo creo que hay muchos ya proveedores privados de esos servicios
de sensores meteorológicos, que no sé si están aquí presentes pues en la muestra empresarial, pero en el caso cacao, por ejemplo, estamos trabajando de la mano con Fede Cacao, con algunas compañías incluso comercializadoras, con la red cacaotera, no para hacer un tema todavía grande de las 150.000 hectáreas de cacao del país, pero sí algo piloto, sobre todo aquí puntualmente aquí en Santander, en San Vicente, en el Carmen de Chucurí, y en Rivera Huila se está trabajando esos 3 municipios piloto en materia de cacaotero, pero pues el tema de los costos yo creo que quizá te lo dan mejor las empresas que estén aquí presentes, que pues ya tienen varia oferta de servicios. Por aquí veo que hay 2 más, sí. Yo no tengo, pues, ahí está el señor del micrófono. Sí. Bueno, aquí preguntaba sobre el SENA. Yo soy funcionario del SENA y quisiera contextualizarle un poco la respuesta como para quedar más tranquilos. El SENA tiene un programa de articulación con la media, en la cual toma a los jóvenes desde grado 9 en el sector agropecuario, atiende 10º y 11 y con asesoría, acompañamiento y capacitación los forma como técnicos agropecuarios. A estos jóvenes, una forma de estimularlos es que asistan a los centros del SENA, conozcan los laboratorios, las fincas, las granjas, etcétera. Por eso, para el sector agropecuario hay una oferta diferenciada, es decir, anteriormente había una oferta nacional que duraba 1 o 2 días, la gente se inscribía por internet, ahora se hace una oferta aparte donde se motiva, se va a los municipios, se utilizan todos los medios y dura cerca de 15 días para que se puedan inscribir. Respecto a la tecnología que se utiliza al tema de las TIC, nosotros se utiliza en el SENA una estrategia que es proyectos formativos en la cual podemos integrar diferentes programas. Por ejemplo, los centros agropecuarios nos podemos integrar con los programas TIC y se han desarrollado unos software, unos aplicativos muy importantes para el sector agropecuario a través de esos proyectos formativos. Nosotros llevamos los jóvenes al SENA y utilizamos el ejemplo para motivarlos mucho más, especialmente con productores exitosos. Para el caso, yo soy subdirector del centro de Vélez y en muchas fincas del SENA se está utilizando el riego, el vertirriego. Estamos utilizando automatización, sensores. Nosotros tenemos 300 hectáreas con productores de guayaba, donde ya estamos utilizando fotografía multiespectral, se programan cosechas para que no haya sobreoferta de productos y los precios se mantengan a un determinado precio. Es decir, que ya sabemos esas 300 hectáreas en qué época van a producir, quiénes van a producir y quiénes nos las van a comprar, especialmente esas alianzas con los productores de bocadillo. Utilizamos otra estrategia del SENA a nivel nacional que es SENNOVA, que es mediante la cual se hace investigación y desarrollo tecnológico con recursos nuestros, en la cual también se hace en alianza con los productores o los empresarios y allí estoy seguro que se están desarrollando muchísimos proyectos que tienen que ver con tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente en el tema de automatización y nuevos conocimientos. Hay otras estrategias como para desarrollar prototipos como tecnoparques, tecnoacademias. En fin, ese es como en términos generales lo que hace el SENA, además de sus programas regulares de asesoría, acompañamiento y programas técnicos y tecnológicos del sector agropecuario. Muchas gracias. Bien, aquí me informan que ya nos toca ir cerrando pues, por temas de tiempo. Les agradezco mucho, les agradecemos mucho pues, su presencia, sus preguntas y pues si nos toca bajarnos ya y cerrar el panel, pues quedamos a disposición y aquí meto también a Juan Manuel en este paseo, quedamos a disposición de cualquier inquietud que se pueda resolver tan pronto termine pues esta sesión. Muchas gracias, Paola, y pues a todos ustedes muchas gracias.